bendición saludarle nuevamente en este adiestramiento. La semana anterior estuvimos viendo acerca de ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios. ¿Recuerdan ustedes la necesidad de verlo, de ver al rey que gobierna también este reino y también de entrar y permanecer en el reino de Dios? Esto es sumamente no solo importante, sino necesario, que cada discípulo lo comprenda plenamente. El día de hoy, en este proceso de adiestramiento, nos corresponde el siguiente capítulo, el capítulo número 4. El capítulo número 4 trata acerca de los aspectos del reino de Dios. Muy bien. Hay tres aspectos importantes que vale la pena resaltar y que tienen que ver con el reino de Dios. Hablaremos acerca del aspecto eterno, la realidad presente, pero también la manifestación futura. El reino de Dios tiene estos tres aspectos, o contiene estos tres aspectos, y es vital que los entendamos nosotros. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la naturaleza del reino de Dios. En principio, el aspecto eterno. Muy bien, el reino de Dios ha existido siempre. ¿Por qué? Dios mismo era antes de toda la creación. Génesis 1.1, hay algunos textos que definitivamente vamos a verlos. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio no dice que fue creado Dios. Dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Dios ya existía. Pero también vemos en Juan capítulo 1, aunque son textos conocidos, pero es bueno que vayamos juntos a la escritura para que podamos comprender mejor lo que se ha escrito en el libro y lo que se está impartiendo en este adiestramiento. En Juan capítulo 1 dice en el verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, ya desde el principio él ya estaba. Por eso dice, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hay un texto más en Colosenses capítulo 1 y verso 17. Dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él es antes de todas las cosas. Por eso es importante entender que el reino de Dios siempre ha existido. No es producto de una invención, algo nuevo. Siempre existió, siempre ha existido y existirá el reino de Dios. Hay un texto más que podemos ver nosotros allí mismo en Juan capítulo 1. Dice en el verso 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Definitivamente, esto solo nos aclara, nos confirma, establece claramente la eternidad de Dios, la eternidad de su reino. Su imperio, su dominio es sobre todas las cosas. Por eso mismo su gobierno es de eternidad a eternidad. El aspecto eterno es algo que debemos de enseñar en relación al reino y al rey de ese reino. ¿Por qué razón? Porque siempre ha existido. Dios, por eso es el mismo de ayer, hoy y siempre. El que es, el que fue, quien es y quien será. La realidad presente. Cuando Cristo vino a la tierra, su objetivo principal fue establecer y restablecer el reino de Dios en medio
de los hombres. Por eso dice en Mateo capítulo 3, vamos juntos, Mateo capítulo 3, dice allá en el verso 2, pues dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús comienza su ministerio, Jesús lo comienza estableciendo el reino de Dios. Y por eso nosotros vamos a una cita más en capítulo 4, dice, y verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, eso nos dice la realidad presente. Al estar el gobierno, el imperio de Dios entre nosotros, necesitamos someternos a ese reino. El reino de Dios entonces nos influencia en estos tres aspectos. En el aspecto eterno, siempre ha existido y existirá. La realidad presente, en donde nosotros debemos de someternos, es una realidad, el reino de Dios en medio nuestro. Pero número 3, la manifestación futura. Hay un texto en Lucas capítulo 17. Vamos a ver lo que nos presenta Lucas acerca de la manifestación futura. Dice en el capítulo 17 y verso 20. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Cuando hablamos nosotros de la manifestación futura, es que el reino de Dios se ha establecido en el corazón y debe establecerse en el corazón de todo aquel que reconoce a Jesús como Señor y debe evidenciarlo las 24 horas del día. Es importante que entendamos que el reino de Dios tiene una manifestación, va a ser manifestado, y por eso preguntaba el Señor en aquel tiempo a los fariseos, o por los fariseos más bien. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Por eso es de que es importante que entendamos por qué el reino de Dios tiene estos aspectos que no debemos ignorarlos. Es eterno, tiene una realidad presente, pero también una manifestación gloriosa en el futuro. Ahora, ¿qué aspectos debemos nosotros de prestar atención? En Mateo capítulo 24 y verso 14 nos habla de un aspecto que debemos de prestarle todos mucha atención. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que cuando nosotros establecemos el reino de Dios, predicando el reino de Dios, proclamando el reino de Dios, nosotros estamos haciendo que las escrituras se cumplan. Dice, y será predicado este evangelio del reino, no es otro evangelio, es el único evangelio. Este evangelio del reino será predicado, ¿en dónde? En todo el mundo.
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a oír, o sin duda alguna hemos escuchado, de algunas estadísticas. Hay estadísticas a nivel de nación. Aquí en Guatemala, posiblemente en los ministerios o discípulos que nos escuchan y nos ven desde otros países, otras naciones, hemos oído acerca de estadísticas de cuántos evangélicos o cuántos cristianos hay hoy día en la ciudad, en la nación, donde fuera. Sin embargo, esto no es exactamente lo que está diciendo acá. Voy a poner un ejemplo. Si dijesen que en tal ciudad, en tal pueblo o nación, ya se alcanza el 40 o el 50% de cristianos evangélicos. En otros podrían decir el 80, el 90% de cristianos evangélicos. No está hablando ahí de esas estadísticas, de esas cifras. Aquí está diciendo, y será predicado este evangelio del reino. Puede haber un pueblo, una ciudad, una nación donde el porcentaje o el índice de cristianos evangélicos sea muy alto. Pero eso no es sinónimo de que están estableciendo el reino de Dios, que están predicando el reino de Dios. Por eso, aquí hay un principio fundamental. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiero hacerlo a manera de comentario o de pregunta. Si el evangelio del reino se está predicando, este evangelio del reino en todo el mundo, entonces el Señor sí ya viene. Pero si está creciendo el número de cristianos o de evangélicos en el mundo, no es sinónimo de lo que aquí dice. Porque lo que menos se puede estar haciendo hoy día, estoy hablando de otras organizaciones o misiones como ustedes quieran, lo que menos está haciendo es predicar este evangelio del reino. Por eso nos corresponde a nosotros como Misión Cristiana del Calvario no solamente predicarlo, sino establecerlo correctamente. Porque a nosotros se nos ha confiado, a nosotros se nos ha encomendado. Por eso allí, en esa aldea, en ese pueblo, en esa ciudad donde tú estás, debes asegurarte de que se está estableciendo el reino de Dios correctamente, se está predicando el reino de Dios correctamente, porque eso es lo que el Señor nos ha encomendado a todos nosotros. Este ha sido y debe ser el tema central de la iglesia hoy día. Predicar el evangelio del reino de Dios. Vendrá el fin. Este es un aspecto que hay que poner atención. Vendrá el fin cuando sea predicado este evangelio del reino en todas las naciones, en todo el mundo. Es importante que este mensaje del reino de Dios se mantenga vivo y que nosotros, todos nosotros como ministerios, como discípulos, cuando predicamos acerca del reino, cuando lo establecemos, lo hagamos con pasión, con vida, porque verdaderamente el reino de Dios entre nosotros está. Hay algunos pasajes que vale la pena que nosotros los veamos, en donde se hace evidente
la proclamación o el establecimiento del reino de Dios. En Mateo capítulo 3 nos encontramos a Juan el Bautista proclamando el reino de Dios. Dice en Mateo capítulo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista entendió lo que él debía de hacer. Debía de proclamar, debía de predicar el reino de Dios, no otra cosa. Jesús mismo, en Marcos capítulo 1, dice la Escritura en el verso 8. Marcos 1:8. Dice 1:14, perdón. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio, dice, del reino de Dios. ¿Qué evangelio predicó Cristo Jesús? El evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús mismo proclama, predica el reino de Dios. No hay otro mensaje. No hay otro tema. Es el reino de Dios, es el evangelio del reino de Dios. En Lucas capítulo 9 nos habla también acerca de los discípulos. Dice en Lucas capítulo 9, versos 1 y 2, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y dice en el verso 2, y los envió a predicar el reino de Dios. Los 12 discípulos predicaron el reino de Dios. Veamos ese orden, ¿verdad? Desde antes de Jesús, Juan el Bautista le corresponde preparar el camino. Lo prepara predicando el reino de Dios. Jesús predica y establece el reino de Dios. Los discípulos predican el reino de Dios. En el capítulo, ahí donde estamos en Lucas, en el capítulo que sigue, el capítulo 10, nos habla de los 70 y dice en el verso 9: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado en vosotros, o se ha acercado, perdón, a vosotros el reino de Dios. Los 70 no fueron con otro mensaje, no fueron con otra proclama. Hechos capítulo 14 nos habla acerca de Pablo y dice en Hechos 14, verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay varios textos más en Hechos capítulo 19, un poquito más adelante, dice en el verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. El apóstol Pablo entiende con claridad que este es el tema principal, el mensaje central, el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. En Hechos capítulo 8 también nos habla de Felipe. Felipe, recuerdan ustedes que aparece en Hechos 6 como un discípulo y posteriormente en Hechos 22 aparece ya como un evangelista. Felipe, nos dice la escritura en Hechos capítulo 8 y verso 12:
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, si nosotros entendemos que todo el tiempo el reino de Dios fue proclamado, el reino de Dios fue predicado y establecido, nos corresponde a nosotros hacer exactamente lo mismo. Por eso la Escritura, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Por quién? Por nosotros. A nosotros nos corresponde ahora proclamar, predicar, establecer el reino de Dios. Ahora, es necesario manifestar el reino de Dios en todo momento. Los discípulos, cuando comienzan en la iglesia de los Hechos, ellos no importaba dónde estuvieran, ellos sabían que el reino de Dios estaba presente, porque el rey estaba dentro de ellos. ¿Recuerdan ustedes cuando les llamaron por primera vez a ellos cristianos? Porque eran como pequeños Cristos. Ellos verdaderamente expresaban, mostraban a la persona de Cristo Jesús. Ellos entendieron bien lo que les correspondía hacer. La iglesia de hoy, y hablando en este momento de Misión Cristiana del Calvario, no podemos hacer menos que eso. No podemos creer, pensar que el reino de Dios es un libro más dentro de los que el Señor ha revelado a nuestro apóstol. No podemos ver el reino de Dios tampoco solo como una etapa dentro del adiestramiento. Naturalmente, es una etapa en la que nosotros debemos de ser adiestrados. Hay un libro al que nosotros debemos de tener cada uno en nuestra mano y leerlo, meditar en ello, indagar acerca del reino de Dios, conforme está escrito en el libro. Pero estaríamos nosotros mal si creyéramos que esto es solo como un curso. Como en la escuela. Cuando nos dejaban, por ejemplo, un libro de consulta acerca de una materia, y el libro lo tuvimos cuando cursamos esa materia, pero toda vez aprobamos la materia, ese libro lo guardamos y nunca más volvimos a saber acerca de ese libro. Los libros no es para eso, no son para eso. Los que el Señor ha estado revelando, naturalmente nos ha estado adiestrando, es porque eso tiene que ver con nuestro estilo de vida. ¿Cuándo? Las 24 horas del día, todos los días. El reino de Dios, entonces, no es solamente para un mensaje, una predicación, tampoco es para que lo veamos solo en una etapa dentro del adiestramiento y guardemos el libro y nos olvidemos de ello. Por eso, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Qué vas a predicar tú? ¿Qué voy a predicar yo? ¿Qué debemos estar predicando? El evangelio del reino de Dios. Debemos estar proclamando, estableciendo su reino, no otra cosa. Ahora, cuando se trata de manifestar el reino en todo momento, hay aquí en el libro unos aspectos que vale la pena que le pongamos atención. Menciona el libro que el reino de Dios se manifestaba y debe manifestarse de forma o de manera individual, a nivel personal. Cada uno de nosotros, nuestra manera de hablar, nuestra conducta, nuestro estilo de vida debe estar proclamando el reino de Dios. Debemos estar mostrando quién verdaderamente gobierna nuestra vida,
quien dirige y gobierna nuestras acciones. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se trata de manifestarlo, se trata de mostrarlo en todas las áreas de nuestra vida. Por eso el reino de Dios debe ser manifestado en todo momento, de una manera individual. Pero también el reino de Dios se manifestaba y debe manifestarse en la familia. El apóstol Pablo en Efesios, recuerdan ustedes, capítulo 5, le habla al marido y le habla a la mujer. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 y verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es importante que entendamos algo. Cuando el apóstol Pablo habla en el verso 25 a los maridos, debemos de notar que les ha hablado también en el verso 22 a la mujer y dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En el verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Debemos manifestar el reino de Dios y debemos manifestarlo en medio de la familia, matrimonio, pero también los hijos. Los hijos es necesario que muestren amor, pero que muestren respeto. ¿Por qué? Porque no podemos pensar que el reino de Dios se establece solamente en la pareja, en el matrimonio. Se trata de la familia. Tan responsables son los padres de manifestar el reino de Dios como lo son los hijos. Cada uno debe entender su responsabilidad de manifestar el reino de Dios, de expresar a Cristo. Ya dijimos de una manera individual, pero ahora estamos enfatizando también a nivel de familia. Es necesario que la familia no solamente lo comprenda, sino que lo aplique, lo ejecute correctamente. El reino de Dios debe de manifestarse también en la iglesia local. Llama la atención que no es el mundo el que va a regir la vida de la iglesia. No son las mezclas las que deben entrar y dirigir a la iglesia en general. Por eso es importante que entendamos que debemos manifestar el reino de luz, el reino de Cristo Jesús, de su amado Hijo, y toda la iglesia debe entender su responsabilidad de manifestar el reino de Dios. Cuando aprendemos a tener comunión con nuestros hermanos, ahí estamos manifestando el reino de Dios. Es importante que ese estilo de vida la iglesia lo practique cada día. Esa calidad de estilo de vida debe estar presente todos los días. No un estilo de vida del mundo, sino el estilo de vida del reino. Cada discípulo en la iglesia debe de estarlo manifestando. Es imposible, mis hermanos, es imposible que seamos una iglesia modelo si permanece el individualismo, si permanece la avaricia, si la sociedad está dentro de la iglesia, el mundo está dentro de la iglesia. Es imposible que nosotros pudiéramos llegar a ser una iglesia modelo. Por eso es importante que la iglesia entienda que también debe manifestar el reino de Dios. La sociedad, el mundo entero,
necesita de hombres que no mientan. Hombres y mujeres que no mientan, que no roben, que no sean corruptos, que aprendan a ser íntegros y que tengan una ética de excelencia y calidad. Un estilo de vida conforme a los principios del reino. Definitivamente debe llegar el día, como lo dice nuestro apóstol acá en el libro, en el que nuestras iglesias podamos decirle a la nación: queremos que nuestro país sea como nuestra iglesia. Queremos que nuestra nación sea como nuestra iglesia. Definitivamente es un anhelo y un deseo profundo, no solamente en el corazón de nuestro apóstol, sino en el de todos y cada uno de nosotros como ministerios y discípulos, el que un día podamos llegar a decir: queremos que nuestra ciudad, queremos que nuestra nación, que nuestro país sea como nuestra iglesia. Vengan a ver el estilo de vida del reino de nuestra iglesia. Vean el estilo de vida de nuestra familia. Vean el estilo de vida que tengo cada uno de nosotros, para que podamos verdaderamente expresar a Cristo en su plenitud. Oremos. Padre, cuánta necesidad hay hoy de que el mundo verdaderamente conozca la manifestación de tu reino y a Cristo siendo expresado como Rey y Señor por medio de cada uno de nosotros. Padre, que lo comprendamos, pero no solo que lo comprendamos, sino que lo apliquemos, que lo vivamos, que lo ejecutemos. Por favor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oro por cada uno de los que está viendo y escuchando este adiestramiento, para que tú concedas, Señor, el que proclamemos, prediquemos y establezcamos correctamente tu reino, para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Por favor, los comentarios y preguntas, estoy presto para escucharles, para leerlos, y no olviden, por medio del correo electrónico, también espero sus comentarios y sus preguntas. Bendiciones y un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Amén.